¿Es Jesucristo apareciendo en pleno video o el universo mismo doblando sus reglas ante nuestros ojos? Desde milagros impactantes hasta curaciones instantáneas, aquí tienes 20 milagros reales captados en cámara. Número 20. La voz. En marzo de 2015, un suceso escalofriante pero milagroso ocurrió en Spanish Fork, Utah, cuando un policía respondió a una llamada sobre un auto sumergido en las gélidas aguas del río Spanish Fork. Mientras el policía, Tyler Bedos, y su equipo se acercaban al vehículo volcado, escucharon lo que parecían gritos desesperados de auxilio, acudiendo al lugar. Encontraron el auto parcialmente sumergido, con la parte delantera aplastada contra la orilla del río. Creyendo que alguien dentro seguía con vida, los agentes se adentraron en el agua helada y lucharon contra la corriente para llegar al vehículo. Lo que descubrieron fue tan trágico como asombroso. Dentro del coche, encontraron los cuerpos sin vida de una joven pareja que aparentemente había fallecido en el impacto. Sin embargo, en el asiento trasero, encontraron a una bebé de 18 meses, Lily Grosbeck, milagrosamente aún con vida, colgada boca abajo en su sillita de coche sobre el agua gélida. A pesar de estar atrapada durante 14 horas en temperaturas gélidas, Lily dio señales de vida y los agentes la rescataron rápidamente de los escombros. El equipo de rescate quedó desconcertado por la voz que todos afirmaron haber oído. Como las únicas personas en el coche eran la pareja fallecida y el bebé, que era demasiado pequeño para hablar, esta misteriosa voz los impulsó a actuar con rapidez, salvando la vida de la pequeña. El suceso fue ampliamente difundido, y muchos lo interpretaron como un milagro. Un ángel guardián guiando a los rescatistas para salvar a la pequeña justo a tiempo. Número 19. El milagro de la Eucaristía. El 18 de agosto de 1996, el padre Alejandro Pizzetta oficiaba la Santa Misa en una iglesia católica de Buenos Aires, Argentina. Durante la comunión, un feligrés le advirtió que una hostia consagrada había sido desechada al fondo de la iglesia. El padre Alejandro la colocó en un recipiente con agua y la guardó en el sagrario, siguiendo el protocolo habitual. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. El lunes 26 de agosto, la hostia se había transformado en una sustancia rojiza y sanguinolenta. Alarmados y reconociendo la posible importancia de este suceso, la parroquia informó al cardenal Jorge Bergoglio, futuro Papa Francisco, quien ordenó que la hostia fuera examinada profesionalmente. La muestra se envió a científicos de renombre para su análisis. El doctor Ricardo Castañón Gómez, exateo convertido al cristianismo, encabezó la investigación. Envió la muestra al doctor Frederick Zugibe, reconocido patólogo forense en Estados Unidos, sin revelar su origen para garantizar un análisis imparcial. El doctor Zugibe concluyó que la sustancia era, en efecto, carne y sangre humanas, específicamente del miocardio, el músculo que se encuentra en el corazón humano. Además, la sangre fue identificada como tipo AB, un tipo sanguíneo poco común que también se encuentra en otros milagros eucarísticos y en la Sábana Santa de Turín. Este evento milagroso, grabado en video, sigue siendo uno de los casos más conmovedores de un milagro eucarístico, dejando a creyentes y científicos asombrados por su inexplicable naturaleza. Número 18. Sacerdote desaparece tras ungir a una víctima de un accidente. En agosto de 2013, un misterioso suceso ocurrió en el pequeño pueblo de Center, Missouri, que continúa desconcertando a los testigos e inspirando innumerables relatos. Tras un devastador choque frontal en una carretera rural, Katie Lentz, de 19 años, quedó atrapada en su auto destrozado, gravemente herida y desesperanzada. Los servicios de emergencia trabajaron incansablemente para liberarla, pero la situación parecía desalentadora. Entonces, de repente, apareció un sacerdote. Vestido con el hábito clerical, se acercó a los restos con una presencia serena y tranquilizadora. A pesar del ambiente caótico, el sacerdote oró por Katie, la ungió con aceite y le ofreció palabras de consuelo. Los testigos describieron una repentina sensación de paz que inundó la escena, aún más asombrosa. Poco después de la oración del sacerdote, los rescatistas lograron liberar a Katie del coche, algo que temían imposible. Pero cuando se asentó el polvo, el misterio se acentuó. El sacerdote, que había estado a la vista de todos, había desaparecido sin dejar rastro. No se le vio alejarse, y no había rastro de él en las inmediaciones. Se contactó a la diócesis local y a varias iglesias cercanas,
pero ninguna pudo identificar al sacerdote basándose en las descripciones proporcionadas. Su imagen, captada brevemente por la cámara de un equipo de noticias, sigue siendo una de las pocas pruebas de su presencia. Desde entonces, muchos se han referido a esta enigmática figura como un ángel guardián disfrazado, una intervención divina que salvó la vida de Katie cuando todo parecía perdido. A pesar de los numerosos esfuerzos por identificarlo, la desaparición del sacerdote sigue siendo un milagro sin resolver que sigue cautivando la imaginación de quienes conocen la historia. Número 17. Chelsea Banton y un ángel guardián. En 2008, surgió una conmovedora y misteriosa historia de Texas sobre una joven llamada Chelsea Banton. Con tan solo 14 años, Chelsea había enfrentado toda una vida de graves problemas de salud, incluyendo una serie de enfermedades crónicas que la obligaron a ser hospitalizada con frecuencia. Su frágil estado empeoró, y para noviembre de ese año, Chelsea luchaba contra un caso grave de neumonía. Tras semanas en el hospital sin ninguna mejoría, los médicos prepararon a su familia para lo peor. Mientras Chelsea yacía con soporte vital, su madre, Colleen Banton, se vio obligada a tomar una decisión dolorosa. Planeaban desconectar a su hija del soporte vital y dejarla morir en paz. Pero justo antes de que pudieran proceder, ocurrió algo extraordinario. Las cámaras de seguridad del hospital captaron una figura inexplicable fuera de la habitación de Chelsea. Una luz brillante que se asemejaba a una figura angelical. La imagen impactó tanto al personal del hospital como a la familia de Chelsea, quienes la interpretaron como una señal de intervención divina. Sorprendentemente, en ese mismo instante, el estado de Chelsea comenzó a mejorar. Sus signos vitales se estabilizaron y, contra todo pronóstico, se recuperó milagrosamente, saliendo finalmente del hospital semanas después. La misteriosa luz, que se veía claramente en las imágenes de seguridad, nunca se explicó por causas naturales ni anomalías técnicas. Muchos de los que presenciaron el suceso creen que fue un ángel de la guarda enviado para cuidar de Chelsea en su momento más desesperado. Número 16. Perro guía a rescatistas hacia niña perdida. En la remota República de Sajá, Rusia, se produjo un rescate extraordinario cuando Karina Chikitova, una niña de 3 años, desapareció en la gélida naturaleza siberiana. Karina se había alejado de su hogar y se perdió en un denso bosque infestado de lobos. Las duras condiciones y las gélidas temperaturas representaron una grave amenaza para su supervivencia. El perro de Karina jugó un papel crucial en su milagroso rescate. El fiel cachorro permaneció a su lado durante toda la prueba, brindándole calor y consuelo mientras Karina se escondía entre la hierba alta y sobrevivía alimentándose de bayas silvestres y agua del río. Tras soportar casi 2 semanas en la naturaleza, el perro regresó a casa en busca de ayuda. La operación de rescate contó con la ayuda del perro, que guió a los rescatistas hasta el lugar donde se encontraba Karina. Imágenes impactantes del rescate revelaron el momento en que Karina fue encontrada, escondida temerosa entre la hierba. A pesar de su terrible experiencia, estaba notablemente consciente y en relativamente buen estado dadas las circunstancias. Los rescatistas informaron que Karina era muy ligera, pesaba solo unos 10 kilogramos, pero estaba alerta y receptiva cuando la encontraron. La historia de Karina y su perro cautivó a muchos, destacando el increíble vínculo entre humanos y animales y los extraordinarios esfuerzos que las mascotas hacen para proteger a sus seres queridos. Número 15. El regalo del globo. En un momento conmovedor y misterioso, una madre afligida en Alabama recibió un regalo inesperado durante el funeral de su hijo, que muchos creen fue una señal del más allá. En mayo de 2016, en el funeral de Tristan Trevino, de 3 años, quien falleció trágicamente tras luchar contra una enfermedad rara, el aire se llenó de tristeza. La madre de Tristan, Laura Trevino, estaba abrumada por el dolor al despedirse por última vez. Mientras el servicio estaba en marcha, un solitario globo blanco, uno de los muchos que decoraban el lugar, se desprendió de los demás. En un giro sorprendente e inexplicable de los acontecimientos, el globo pareció tener vida propia. Flotó directamente hacia Laura, sentada al frente de la sala. Al flotar suavemente sobre ella, el globo le rozó el rostro, como si le ofreciera consuelo. Luego se quedó cerca de ella por varios instantes. Este objeto aparentemente ordinario adquirió un profundo significado para Laura y todos los presentes. El movimiento del globo parecía deliberado,
casi guiado por una mano invisible, y muchos testigos sintieron que era un mensaje de Tristán, su forma de decirle a su madre que seguía con ella, cuidándola desde arriba. El evento fue grabado en video y las imágenes se viralizaron rápidamente, conmoviendo a miles de personas en todo el mundo. Laura describió posteriormente el momento como profundamente reconfortante, una señal de que su hijo estaba en paz y de que no estaba sola en su dolor. Número 14. La mezquita que sobrevivió al tsunami. En diciembre de 2004, el tsunami del Océano Índico azotó con fuerza catastrófica las regiones costeras del sudeste asiático, incluida Indonesia. Entre las numerosas escenas de destrucción, una historia destaca por su carácter extraordinario y milagroso. En la ciudad de Banda Aceh, Indonesia, una mezquita conocida como la Gran Mezquita Baitur Rahman se convirtió en un símbolo de esperanza entre las ruinas. A medida que las olas del tsunami avanzaban hacia la ciudad, la Gran Mezquita Baitur Rahman, que se alzaba en el corazón de Banda Aceh, fue engullida por el enorme muro de agua. Sorprendentemente, la mezquita sobrevivió al desastre prácticamente intacta. Si bien los edificios y viviendas cercanos fueron arrasados, la robusta estructura de la mezquita permaneció en pie, con sus minaretes elevándose hacia el cielo como un faro de resiliencia. Esta milagrosa preservación fue presenciada por muchos sobrevivientes que encontraron consuelo y refugio entre sus muros tras el tsunami. La supervivencia de la Gran Mezquita Baitur Rahman fue ampliamente difundida y se convirtió en un tema central en las conversaciones sobre el desastre. Muchos lo interpretaron como un milagro, atribuyendo la preservación de la mezquita a la intervención divina o como una señal de esperanza en medio de la tragedia. La supervivencia de la mezquita brindó consuelo y un punto focal para la recuperación de la comunidad. Número 13. Nube de ángel. El 14 de marzo de 2013, Débora Tadema, residente de Seminole, Florida, observó una formación de nubes con forma de ángel, con alas extendidas y un aura brillante. Fotografió el fenómeno y lo compartió, asombrando a todos. Curiosamente, ese mismo día el Papa Francisco fue ungido en el Vaticano. Esta coincidencia llevó a muchos a interpretar la nube como una señal divina que marcaba el inicio de su papado. La imagen se viralizó, generando debates entre escépticos que la veían como un fenómeno natural y aquellos que la consideraban una señal celestial. Para Debra y otros, representó un momento de profunda conexión espiritual. Número 12. Sobrevivientes del accidente aéreo en los Andes. El 13 de octubre de 1972, un avión con un equipo uruguayo de rugby se estrelló en los Andes, iniciando lo que se conocería como el Milagro de los Andes. Durante el vuelo con 45 pasajeros, mayormente jugadores de rugby, el avión encontró turbulencias severas. Los pasajeros inicialmente mantuvieron la calma, pero el pánico surgió cuando vieron acercarse la montaña. Nando Parrado perdió el conocimiento en el impacto. Cuando despertó 2 días después, encontró un panorama devastador. El avión destrozado en un valle glacial, 11 muertos y 29 supervivientes aislados, con el fuselaje casi invisible bajo la nieve. Enfrentados a condiciones extremas y sin esperanza de rescate, los supervivientes tomaron decisiones drásticas para mantenerse con vida, incluyendo consumir los cuerpos de sus compañeros fallecidos. Después de 72 días de supervivencia extrema, solo 16 personas lograron salir con vida. Número 11. Una colisión casi mortal en Moscú. Se produjo una dramática y casi mortal colisión entre un ciclista, un coche y un camión. El incidente, ocurrido en una concurrida calle de la ciudad, fue captado por cámaras de vigilancia y rápidamente atrajo la atención pública debido a su gran intensidad y a la milagrosa supervivencia del ciclista. El ciclista, identificado como Igor Petrov, circulaba en bicicleta por una vía transitada cuando un coche se desvió repentinamente hacia él. El movimiento inesperado del coche hizo que Igor perdiera el control y fuera lanzado hacia un camión que se aproximaba. La colisión parecía inevitable, ya que el camión se acercaba a gran velocidad. En un instante de infarto, el camión impactó al ciclista, lanzándolo por los aires. El impacto fue severo, y la escena se convirtió en una mezcla caótica de chirridos de neumáticos y cristales rotos. Los testigos y los servicios de emergencia, que llegaron en cuestión de minutos, se quedaron atónitos al descubrir que Igor había sobrevivido al accidente. Sorprendentemente, Igor solo sufrió heridas leves a pesar de la magnitud de la colisión.
Las imágenes de vigilancia revelaron la brutal fuerza del choque, pero también destacaron cómo el equipo de protección de Igor y un golpe de suerte jugaron un papel crucial para salvarle la vida. Los conductores del coche y del camión, conmocionados por el incidente, cumplieron con las normas de tráfico, y el accidente se atribuyó a una serie de sucesos desafortunados y decisiones tomadas en fracciones de segundo. Número 10. Niño sobrevive atropellado por un tren. En un incidente desgarrador en India, la vida de un niño se salvó milagrosamente gracias a la rápida actuación de un valiente ferroviario. El niño, que caminaba con su madre por el andén, perdió repentinamente el equilibrio y cayó sobre las vías. La aterradora caída lo dejó vulnerable a un tren que se aproximaba, y con su visión deteriorada, la situación parecía desesperada. A medida que el tren se acercaba, el pánico se extendió por la estación. La madre del niño, que observaba impotente desde el andén, no pudo hacer más que gritar de horror. Pero justo cuando parecía que la tragedia era inevitable, Meir Shelke, un ferroviario de turno, vio al niño en las vías. Sin pensarlo dos veces, Shelke entró en acción. Corrió por el andén, contrarreloj y contra el tren que se aproximaba. En un momento dramático capturado por las cámaras de seguridad, Shelke llegó al niño justo a tiempo. Lo sacó de las vías y lo subió de nuevo al andén apenas un segundo antes de que el tren pasara a toda velocidad. La increíble valentía de Shelke recibió un aplauso generalizado en línea, y muchos lo aclamaron como un héroe. Sus acciones no solo salvaron la vida del niño, sino que también destacaron la importancia de la vigilancia y la valentía en momentos de crisis. El incidente fue celebrado como un milagro, y muchos reconocieron que la supervivencia del niño fue nada menos que extraordinaria. La rapidez mental y la valentía desinteresada de Shelke marcaron la diferencia ese día, asegurando que lo que podría haber sido una tragedia devastadora terminara en alivio y gratitud. Número 9. Estatua llora sangre. En la ciudad de San Nicolás, Argentina, una estatua de la Virgen María desató una gran intriga y debate en 2017, cuando pareció llorar lo que parecía sangre. El fenómeno fue captado con un celular por un residente local y las imágenes se viralizaron rápidamente, atrayendo tanto a creyentes devotos como a observadores escépticos al lugar. La estatua, ubicada en una iglesia local, había sido durante mucho tiempo un símbolo religioso venerado. Sin embargo, cuando se la vio derramando un líquido rojo por los ojos, atrajo considerable atención. La imagen de la estatua derramando lo que parecía ser sangre fue a la vez inquietante y conmovedora. Muchos fieles interpretaron el evento como una señal milagrosa o un mensaje divino, acudiendo en masa a la iglesia para presenciar el fenómeno y ofrecer oraciones. En respuesta, las autoridades locales y los funcionarios eclesiásticos inicialmente adoptaron una actitud cautelosa, solicitando una investigación exhaustiva para determinar la naturaleza del líquido. Mientras que algunos líderes religiosos acogieron el evento como un profundo testimonio de fe, otros instaron al escrutinio científico para descartar cualquier posible explicación natural o mecánica. El incidente se convirtió en un importante evento mediático, con debates y discusiones que estallaron en toda la comunidad y más allá. Se destacó el poderoso impacto que tales afirmaciones milagrosas pueden tener en las comunidades espirituales. Número 8. Milagro en las aguas de la inundación. En un sorprendente giro de los acontecimientos, una mujer de 64 años de Colám logró escapar milagrosamente tras ser arrastrada por la crecida del río Chalada. El río, que había crecido drásticamente debido a las fuertes lluvias recientes, arrastró a Xiamalayama, de Quillaque, Culacata, casi 10 kilómetros río abajo. El incidente comenzó cuando Xiamalayama, quien lavaba ropa en la orilla cerca de su casa, se resbaló en las aguas turbulentas. La fuerte corriente del río y su incapacidad para nadar la pusieron en una situación extremadamente peligrosa. Mientras luchaba por mantenerse a flote, se aferró a las enredaderas de la orilla en un intento desesperado por mantenerse a flote. A pesar de las peligrosas condiciones, Xiamalayama logró flotar de espaldas, pasando por varios puntos de referencia, como los puentes Chetiarayicat, Yanacadabu y Kunutur. Sorprendentemente, fue vista por residentes locales que escucharon sus gritos de auxilio. Aunque algunos espectadores en el puente Kunutur filmaron la dramática escena, inicialmente temieron que no sobreviviera, ya que las imágenes la mostraban siendo arrastrada por la poderosa corriente.
En un giro inesperado, los gritos de Shamailama llegaron a oídos de los rescatistas, quienes lograron sacarla del río. Su supervivencia fue considerada un milagro, cautivando la imaginación de muchos y demostrando la extraordinaria naturaleza de su escape de lo que parecía un peligro inminente. Número 7. David Fredrickson y los sobrevivientes del accidente. En un dramático giro de los acontecimientos en Mississippi, David Fredrickson emergió como un héroe inesperado tras un devastador accidente automovilístico. En una tarde tranquila, Fredrickson, residente local, presenció un grave accidente en una carretera rural. Una colisión de varios vehículos dejó a varias personas heridas y atrapadas, creando una escena caótica y urgente. Sin dudarlo, Fredrickson entró en acción. A pesar del peligro y la gravedad de la situación, se abrió paso entre los escombros, asistiendo a los heridos y brindándoles la atención que tanto necesitaban. Su rapidez mental y valentía fueron evidentes al ayudar a administrar primeros auxilios a los sobrevivientes, ofreciendo consuelo y apoyo en medio del caos. Las acciones de Fredrickson fueron más allá de la simple asistencia. Trabajó junto con los servicios de emergencia, dirigiendo el tráfico para asegurar que las ambulancias pudieran llegar al lugar con rapidez. Su ingenio y calma bajo presión jugaron un papel crucial en la gestión de la crisis inmediata. Como resultado, fue fundamental para estabilizar la situación hasta que llegó la ayuda profesional. Tras el accidente, los esfuerzos de Fredrickson fueron elogiados tanto por los sobrevivientes como por el personal de emergencia. Número 6. El bebé milagro de Haití. Tras el catastrófico terremoto que azotó Haití en enero de 2010, un rescate milagroso capturó la atención mundial y ofreció un rayo de esperanza en medio de la devastación. Mientras los rescatistas revisaban los escombros en Puerto Príncipe, hicieron un descubrimiento asombroso: un bebé, vivo tras 5 días sepultado bajo los escombros. La escena fue desgarradora e inspiradora a la vez. Los equipos de noticias filmaron el dramático momento mientras los equipos de rescate extraían cuidadosamente al bebé de entre los escombros. Contra todo pronóstico, el bebé parecía estar en excelente estado de conservación, sin mostrar signos de deshidratación ni lesiones graves. Su supervivencia se consideró un milagro, dadas las condiciones extremas y el tiempo que pasó atrapado. Las imágenes del rescate se difundieron rápidamente por los medios de comunicación, conmoviendo a todo el mundo. El bebé recibió atención médica de inmediato y se reunió con sus familiares, quienes estaban abrumados de alivio y gratitud. Número 5. Sobreviviendo al rayo. En una notable historia milagrosa, Roy Sullivan, ex guardabosques estadounidense, se hizo famoso por sobrevivir 7 veces a ser alcanzado por un rayo, un récord asombroso que ha cautivado a personas de todo el mundo. Nacido en 1912 en el condado de Greene, Virginia, la increíble racha de rayos de Sullivan comenzó en 1942 y continuó durante las siguientes décadas, convirtiéndolo en una figura legendaria en el ámbito de las historias de supervivencia inusuales. El primer rayo que cayó sobre Sullivan ocurrió en 1942, mientras trabajaba como vigilante de incendios. Durante una tormenta, un rayo impactó la torre en la que se encontraba, causándole quemaduras y lesiones graves. A pesar de la aterradora experiencia, Sullivan continuó trabajando, solo para ser alcanzado de nuevo por un rayo en 1969, mientras conducía su camión. Este incidente le provocó lesiones más graves, incluyendo quemaduras en la cara y el pecho. La situación continuó. Sullivan fue alcanzado en 1970 mientras conducía su camión, en 1972 mientras trabajaba en el campo, en 1973 mientras trabajaba en un almacén y en 1976 durante una tormenta mientras conducía. Cada rayo le causó lesiones de distinta gravedad, pero milagrosamente sobrevivió a todos. Su último rayo llegó en 1977, y esta vez, Sullivan sufrió quemaduras en las piernas y el torso. Su notable supervivencia a través de eventos tan repetidos y extremos le valió el apodo de «el pararrayos humano». A pesar de sus extraordinarias experiencias, Sullivan falleció en 1983 a causa de una herida de bala autoinfligida, supuestamente a causa de la depresión.
Número 4. Sanidad en la Gruta de Lourdes. Una mujer que padecía un cáncer terminal en estado avanzado experimentó una recuperación extraordinaria e inexplicable durante su visita a la Sagrada Gruta de Lourdes, ubicada en el sur de Francia. Este venerado sitio de peregrinación católica, que fue establecido en 1858 después de las célebres visiones marianas de la joven Bernadette Soubirous, se ha convertido en un destino espiritual que atrae anualmente a millones de peregrinos que llegan desde todos los rincones del mundo en busca de sanación física y espiritual. La mujer en cuestión, cuya identidad permanece en el anonimato por decisión propia, tomó la determinación de viajar hasta este santuario como último recurso, después de que los tratamientos médicos convencionales no lograran detener el avance de su enfermedad. Durante su estancia, participó devotamente en los rituales tradicionales del santuario y se sumergió en las aguas benditas que brotan del manantial milagroso, siguiendo una costumbre centenaria. Para asombro de médicos y testigos, su cáncer comenzó a remitir de manera progresiva hasta desaparecer completamente. Los exhaustivos exámenes médicos posteriores confirmaron la total desaparición del cáncer, un resultado para el cual la ciencia moderna no ha podido encontrar una explicación satisfactoria. Este extraordinario caso se ha convertido en uno de los testimonios más notables entre los numerosos milagros documentados que se han asociado con el santuario de Lourdes a lo largo de su historia. Número 3. El milagro del río Hudson. El milagro del río Hudson ocurrió el 15 de enero de 2009, en una fría mañana de invierno, cuando el vuelo 1549 de US Airways sufrió una emergencia apenas minutos después de despegar del aeropuerto La Guardia en Nueva York. El Airbus A320, una aeronave moderna con 155 personas a bordo entre pasajeros y tripulación, experimentó una falla catastrófica cuando perdió ambos motores al chocar con una bandada de gansos canadienses durante su ascenso inicial. El capitán Chesley Sully Sullenberger, un piloto veterano con más de 40 años de experiencia en aviación, tomó la extraordinaria decisión de amerizar el avión en las frías aguas del río Hudson, la única superficie disponible para un aterrizaje de emergencia. Los pasajeros fueron evacuados de manera ordenada hacia las alas y las balsas salvavidas en medio de temperaturas gélidas, mientras los equipos de rescate acuáticos y aéreos, junto con los medios de comunicación, documentaban el impresionante evento en tiempo real. En un resultado que muchos consideraron milagroso, todos los ocupantes sobrevivieron sin lesiones graves, convirtiendo este aterrizaje de emergencia en un perdurable símbolo de heroísmo, preparación profesional y un verdadero milagro de la aviación moderna. Número 2. Vitral de María. En una cautivadora historia de 2010, un vitral que representaba a la Virgen María en una iglesia de Clearwater, Florida, se convirtió en el centro de un fenómeno extraordinario. El vitral, parte de la iglesia de Santo Tomás de Aquino, comenzó a atraer la atención general cuando una curiosa mancha comenzó a aparecer en su superficie, aparentemente adoptando la imagen de la Virgen María. Este inusual suceso se convirtió rápidamente en una sensación local, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. La mancha, que parecía tomar la forma del perfil de la Virgen María, fue inicialmente descartada como una simple mancha. Sin embargo, a medida que persistía y parecía definirse más, feligreses y visitantes comenzaron a percibirlo como una imagen milagrosa. El fenómeno fue capturado en fotografías y videos, lo que avivó aún más la emoción y la curiosidad en torno al evento. La noticia del milagro del vitral se difundió rápidamente, y muchos afirmaron que se trataba de una señal divina. Fieles y visitantes acudieron en masa a ver el vitral, llevando flores, velas y notas de devoción. La iglesia incluso organizó servicios especiales de oración y vigilias en honor al evento. La cobertura mediática local difundió la historia, que se convirtió en tema de discusión tanto dentro como fuera de la comunidad religiosa. Los escépticos ofrecieron explicaciones que iban desde el deterioro natural del vidrio hasta patrones coincidentes creados por factores ambientales. Número 1. Descendiendo de las nubes. En un evento impresionante y enigmático, un video capturó lo que parecía ser una figura descendiendo de las nubes, creando una sensación de asombro e intriga. La grabación, grabada en una zona rural de Sudamérica, muestra una misteriosa figura emergiendo de una densa capa de nubes y descendiendo lentamente. El video, que rápidamente se viralizó,
cautivó a los espectadores con su atmósfera inquietante y casi sobrenatural. El evento ocurrió en 2015 cuando un residente local, armado con un teléfono inteligente, notó formaciones de nubes inusuales y comenzó a filmar. A medida que avanza el video, se hace visible una figura sombría e indistinta que desciende lentamente de las nubes. La figura, oscurecida por la capa de nubes e iluminada por el sol, parece flotar suavemente antes de desaparecer en el paisaje circundante. La claridad de la figura y su descenso, junto con la ausencia de estructuras de soporte o aeronaves visibles, ha generado numerosas especulaciones sobre su origen. Tanto expertos como escépticos se han sentido intrigados por la grabación. Mientras algunos sugieren que podría tratarse de un fenómeno meteorológico inusual o una ilusión óptica creada por la interacción de la luz y las nubes, otros se inclinan por explicaciones más sobrenaturales. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.